Piratas, la Edad de Oro, saqueos, tesoros y leyendas. Los orígenes de la piratería. Desde que el ser humano aprendió a construir barcos, los mares se convirtieron en rutas de comercio, expansión y conquista. Pero junto con el auge del comercio marítimo, también surgió su contraparte más temida, la piratería. La historia de la piratería es la historia del saqueo en el mar, del desafío a las autoridades y de la constante lucha entre imperios y forajidos. Los primeros registros de piratería se remontan a más de 3,000 años atrás, cuando los mercaderes navegaban por el Mediterráneo, transportando bienes entre Egipto, Grecia, Fenicia y Roma. Pero no todas las embarcaciones eran pacíficas. Algunos hombres vieron en los barcos cargados de oro, especias y esclavos una oportunidad para enriquecerse sin necesidad de comerciar. Uno de los grupos más antiguos que se dedicó a la piratería fueron los pueblos del mar, un conjunto de civilizaciones nómadas que, entre los siglos XIII y XII a.C., atacaron y saquearon ciudades costeras del Mediterráneo oriental, incluyendo Egipto. Estos pueblos, de origen incierto, desestabilizaron imperios enteros y contribuyeron al colapso de civilizaciones como la micénica y la hitita. Más tarde, en la Grecia clásica, la piratería era una amenaza constante. Durante los siglos V y IV a.C., los piratas griegos y fenicios atacaban barcos mercantes en el mar Egeo, secuestraban tripulaciones y saqueaban pueblos costeros. La isla de Creta, con su ubicación estratégica en el Mediterráneo, se convirtió en un refugio para estos piratas. Uno de los secuestros más famosos de la historia antigua ocurrió en el siglo I a.C., cuando Julio César fue capturado por piratas cilicios. Estos piratas operaban en la actual Turquía y eran conocidos por su brutalidad. Cuando César fue tomado prisionero, exigieron un rescate de 20 talentos de plata, pero el joven líder romano, con una arrogancia característica, les dijo que su valor era mucho mayor y que debían pedir al menos 50 talentos. Después de ser liberado, César cumplió su venganza. Reunió una flota, persiguió a los piratas y los crucificó a todos. Este evento marcó el inicio de una lucha más seria contra la piratería en Roma. El Imperio Romano eventualmente logró erradicar la piratería en el Mediterráneo, gracias a la estrategia del general Pompeyo, quien en el 67 a.C. organizó una campaña masiva para eliminar a los piratas cilicios. En solo 3 meses, destruyó cientos de barcos piratas y capturó miles de forajidos. Sin embargo, la piratería nunca desapareció por completo. Cuando el poder de Roma decayó y la Edad Media comenzó, una nueva generación de piratas surgió en las costas de Europa. Los vikingos, los piratas del norte. Si bien la piratería en el Mediterráneo continuó en la Edad Media, el mundo vio el nacimiento de una nueva amenaza en los mares, los vikingos. Desde finales del siglo VIII hasta el siglo XI, los vikingos, pueblos guerreros originarios de Escandinavia, aterrorizaron Europa con sus incursiones. Sus barcos, conocidos como drakkars, eran ligeros, rápidos y capaces de navegar tanto en mar abierto como en ríos, lo que les permitía atacar con una movilidad sin precedentes. Los vikingos no solo saqueaban barcos mercantes, sino que también atacaban monasterios y aldeas costeras. En el año 793, su asalto al monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra, marcó el inicio de lo que se conoce como la era vikinga. Para las poblaciones europeas, los vikingos eran demonios llegados del mar, una fuerza imparable que destruía todo a su paso. Se dice que los monjes rezaban con terror: líbranos, Señor, de la furia de los hombres del norte. Pero los vikingos no eran solo saqueadores. Eran exploradores y comerciantes, estableciendo rutas de intercambio que iban desde Rusia hasta Constantinopla y América del Norte. Fundaron asentamientos en Normandía, Inglaterra e incluso en Groenlandia. Con el tiempo, la amenaza vikinga disminuyó, especialmente cuando los reinos de Europa fortalecieron sus defensas y comenzaron a integrar a los vikingos en sus sociedades. Sin embargo, aunque la piratería vikinga terminó, el saqueo en el mar continuó evolucionando. El renacimiento de la piratería en el Atlántico. Con el fin de la Edad Media y el comienzo de la era de los descubrimientos, el comercio marítimo alcanzó un nuevo nivel. En el siglo XV, España y Portugal se convirtieron en las potencias dominantes de los océanos, descubriendo nuevas rutas hacia Asia, África y América. Pero donde había riqueza, también había piratería. A medida que los imperios europeos expandían sus dominios, surgieron nuevos tipos de piratas y corsarios. A diferencia de los antiguos piratas, estos hombres no siempre actuaban por cuenta propia. Muchas veces, eran contratados por los propios reyes y gobiernos para atacar barcos enemigos.
Uno de los primeros corsarios famosos fue Francis Drake, un explorador inglés que atacó barcos y ciudades españolas en el siglo XVI. Aunque en España lo consideraban un pirata, en Inglaterra era visto como un héroe y fue nombrado caballero por la reina Isabel I. Los piratas y corsarios de esta época fueron los precursores de la Edad de Oro de la piratería, que ocurriría entre los siglos XVII y XVIII. La piratería dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una amenaza global, con hombres como Henry Morgan, Barba Negra y Calico Jack dominando los mares y saqueando las riquezas del Nuevo Mundo. Pero eso es solo el comienzo de nuestra historia. Durante mucho tiempo, los imperios europeos no solo toleraron a los piratas, sino que los usaron como armas secretas contra sus enemigos. Para Inglaterra y Francia, la piratería era una herramienta para debilitar a España, que en el siglo XVII aún controlaba la mayor parte de América. En lugar de enviar ejércitos, financiaban y protegían a corsarios, quienes actuaban como piratas con autorización real. Un corsario era un pirata que recibía una carta de marca, un documento oficial que le permitía atacar barcos enemigos en nombre de su país. A cambio, debía entregar una parte del botín a la corona. Algunos de los corsarios más famosos fueron: Sir Francis Drake, sirvió a la reina Isabel I de Inglaterra y fue una pesadilla para los españoles en el siglo XVI. Jean-Baptiste Ducasse, un corsario francés que atacó numerosas posesiones españolas en el Caribe. Henry Morgan, comenzó como corsario, pero sus ataques fueron tan brutales que incluso su propio gobierno lo arrestó temporalmente. Sin embargo, cuando las guerras entre los imperios europeos terminaron, los corsarios se quedaron sin empleo y muchos de ellos se convirtieron en piratas sin lealtad a ninguna nación. Fue entonces cuando los gobiernos que antes los habían apoyado se volvieron en su contra. La Edad de Oro de la piratería había convertido al Caribe y al Océano Atlántico en un campo de batalla sin ley. Durante décadas, los piratas habían saqueado barcos mercantes, atacado ciudades y desafiado los imperios más poderosos de Europa. Pero a medida que los piratas crecían en número y poder, también lo hacía el deseo de las naciones de erradicar la amenaza de una vez por todas. A comienzos del siglo XVIII, Inglaterra, España, Francia y Holanda se unieron en una ofensiva global para cazar a los piratas, destruir sus refugios y ejecutar a sus líderes de la forma más brutal posible. El mensaje era claro: el tiempo de los piratas había terminado. El final de la piratería y las leyendas de taberna. Cuando la última vela se apagó. El sonido de las olas golpeando contra el muelle, el crujir de la madera vieja y el aroma a ron barato llenan el aire. En el rincón de una taberna oscura, un viejo marinero, con el rostro marcado por los años y el salitre, golpea la mesa con su jarra de ron y se dispone a contar una historia. No quedan piratas como los de antes, dice con voz áspera, mientras el fuego de la chimenea ilumina las sombras de los rostros a su alrededor. Los marineros lo miran expectantes. Han oído las historias antes, pero siempre hay algo en la manera en que este hombre las cuenta que los hace querer escuchar otra vez. El viejo toma un sorbo de su jarra y suspira. Hubo un tiempo en que los mares no pertenecían a los reyes ni a los comerciantes, sino a los hombres sin bandera, a los lobos de mar que vivían y morían con una espada en la mano y un botín en la bodega. Pero hasta las olas más feroces terminan por romperse en la orilla. El fin de una era. El viejo marinero termina su historia. La taberna queda en silencio por un momento, hasta que uno de los más jóvenes se inclina y pregunta: ¿y qué pasó con los piratas de verdad? El anciano sonríe y toma un último trago de ron. Muchacho, los piratas nunca se fueron. Y con un golpe sobre la mesa, apaga la vela que iluminaba su rostro. El mar aún guarda sus secretos. El eco de sus risas, el crujir de sus barcos y el tintineo de su oro siguen flotando en el viento. Mientras haya océanos y hombres dispuestos a desafiar la ley, siempre habrá piratas.